Ya, bien, muchachos. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes y también le damos saludo a quienes en el futuro, ¿ya? Nos podrán visualizar a través del canal de YouTube de nuestro grupo. Hoy día tenemos un invitado de lujo y esto no es solamente porque yo tenga una amistad ya a la distancia con el profesor Alejandro Morín, sino que efectivamente por su producción historiográfica y también por sus credenciales. Alejandro Morín es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET y también hoy en día es director de la maestría en estudios medievales de la Universidad de Buenos Aires, ¿ya? Al mismo tiempo, es director de la revista Calamus de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales y tiene una larga data de investigaciones. Yo especialmente me leí en su momento aquella que aparentemente era su tesis doctoral relacionada a la obra de Alfonso X el Sabio, ¿ya? Y el tema también de la criminalidad y la justicia, que es un texto muy interesante que lo recomiendo, aprovecho de recomendarlo. Así que con esa breve presentación, bienvenido Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por las ganas de participar en este grupo que se está armando, en esta instancia de colaboración con medievalistas latinoamericanos y también fuera de nuestro horizonte, de este otro occidente, como diría Carmagnani, y te doy la palabra para que puedas compartir con nosotros vuestros saberes y experiencias. Bueno, gracias Eduardo por tus palabras y bueno, y gracias por la invitación. Es un placer estar conectado aquí y bueno, y poder charlar con los colegas transandinos. Así que, bueno, soy yo el agradecido. Eh, Bien, la charla gira, como se ve acá en el PowerPoint, sobre la idea de creencia, herejía y criminalización de la interioridad en el derecho bajo medieval, que es una temática que surge de un plan de trabajo en mi centro de investigación, en el CONICET, de hace unos cuantos años, y que giraba en torno de los crímenes ocultos en el derecho bajo medieval. En esa focalización yo seguía una línea de trabajo, una línea de estudio que marcaban los especialistas en el tema, que hacía de estos crímenes ocultos el locus estratégico para el montaje de una serie de mecanismos de poder en la Europa bajo medieval. Y la hipótesis que gobernaba esa investigación era que lo oculto no debía ser pensado como un dato ontológico de una realidad independiente de todo discurso, algo que pudiera constatarse como un hecho de la vida social, sino que, a mi entender, se debía subrayar la presencia de una importante cuota de artificio que dependía de distintas operaciones y dispositivos discursivos. Esta exposición, yo quisiera empezarla con una cita que me sirve como disparador del trabajo, que es una cita que pertenece a un trabajo de 1992 del historiador Henry Ansgar Kelly sobre el debido proceso inquisitorial y los crímenes secretos. Y dice allí Kelly que aunque muchos historiadores modernos asumen que el procedimiento inquisitorial fue diseñado específicamente para la herejía, o que al menos que era admirablemente adecuado para su enjuiciamiento, una breve reflexión bastaría para hacer evidente que la naturaleza oculta de la herejía la hacía particularmente inadecuada para un procedimiento judicial dependiente en última instancia de la pública fama. Y después afirma que a diferencia de todos los demás delitos, la herejía es principalmente un pecado de pensamiento y los pensamientos son por definición privados. Bien, este tipo de aseveraciones a un lector contemporáneo pueden, por su contenido, hasta parecer evidentes. Eh, De hecho, la idea de herejía como un delito mental cuadra sin problemas con los parámetros actuales de la creencia religiosa.
Se suele representar a la herejía en términos de un pecado de pensamiento a partir de un error doctrinal, y esta imagen opera como un supuesto del sentido común contemporáneo que se suele colar con frecuencia en los análisis de los historiadores cuando estos miran retrospectivamente el pasado de la cultura occidental. Ahora bien, desde fines de los años 70, los teóricos de la creencia premoderna y los historiadores del cristianismo medieval vienen sosteniendo que la creencia debe ser comprendida como un asunto de prácticas y no de adhesión a unos enunciados doctrinarios. Este punto de vista lo que hace es resaltar el carácter reduccionista que tiene un concepto de herejía como una cuestión esencialmente intelectual y propia de la interioridad del individuo. Así, desde esta perspectiva historiográfica, los contenidos pasan a un segundo plano y ceden supremacía al estudio de las modalidades de la creencia, más que los contenidos de la creencia, ¿no? Y de ahí que se rescate su valor de praxis de intercambio por sobre los asuntos doctrinales. Se trata de una conceptualización que enfatiza las distancias de naturaleza y no de grado entre la creencia premoderna y el concepto moderno de religión. Y esta creencia premoderna está pensada como una práctica contractual entre sujetos, temporalizada en un circuito de intercambios, que le da unidad a un colectivo, es decir, una práctica que se asienta en un hacer, que es el creer, como una actividad relacional que hace lazo comunitario, más que en una creencia, ¿no? Es más una actividad el creer que una sustantividad la creencia, pensada en términos dogmáticos. La interioridad individual pasa a un segundo plano cuando se manifiesta que la creencia premoderna concierne sobre todo a comportamientos públicos, sobre la base de una serie de modalidades rituales que informan una adhesión a una verdad pensada en clave de norma social. Entonces, la definición del creer, que siempre supone una construcción identitaria colectiva y nunca individual, prescinde de la centralidad de los objetos específicos de la creencia, incluso en una religión revelada como el cristianismo, que tiene un dogma a defender y que tiene sus mecanismos de inclusión y de exclusión. Contextualizada en el marco de toda esta producción historiográfica, las afirmaciones de Kelly parece que atrasan o que involucran un problema conceptual, un anacronismo típico de nuestro oficio. Pero lo interesante del tema es que nos encontramos ante una mezcla entre un problema conceptual historiográfico y otro de orden histórico, y en ese mix radica para mí la riqueza del tema. Por eso en esta exposición voy a seguir un camino aparentemente contradictorio, ¿no? Que es, en primer lugar, vamos a ver por qué resulta inadecuado un análisis de la herejía medieval pensada como un crimen oculto y en términos de un pecado de pensamiento por naturaleza privado, para luego ver en qué condiciones se podría sostener la tesis exactamente contraria, es decir, plantear la pertinencia de una noción de herejía oculta y mental en el mundo medieval. Entonces vamos por lo primero, por la primera parte, ¿no? A primera vista, dentro del catálogo de la Infidelitas, es decir, que está definida por, recordemos, aquello que ataca la fides, y no por la ausencia de fides. Dentro de ese catálogo, la herejía es la falta que más cuadra con una concepción de la creencia basada en la adhesión o rechazo de ciertos enunciados sobre la naturaleza de Dios, del más allá,
del trasmundo, etc., ¿no? Y esto porque involucra al error, a una sentencia errónea en el origen mismo de la falta. Dicho esto, hay que tomar en cuenta una serie de factores. En primer lugar, es necesario reponer en el análisis de la herejía un necesario carácter social, en el sentido de un intercambio con otros que impide pensar a la herejía como algo que sucede en el cerebro o en el corazón de un individuo. Si bien la tradición cristiana no ofrece una definición uniforme de herejía, al contrario, se caracteriza por un alto nivel de indefinición y de labilidad, lo cierto es que en general la teología y el derecho contemplaban como necesarios unos requisitos de publicidad para determinar la existencia de una herejía. En este sentido, juristas y teólogos rescatan la doble naturaleza de la herejía, que supone un desarrollo en momentos. Se inicia con un error, fase inicial imprescindible dado el carácter de religión revelada del cristianismo, pero la herejía solo se completa con la pertinacia, la obstinada negación a someterse a la autoridad de la Iglesia y por lo tanto la voluntad de ruptura con la red de lazos comunales de la cual la Iglesia es garante. Esta obstinación se manifiesta en la predicación pública o en la defensa cerrada pese a la admonición eclesiástica, y en ambos casos se trata de criterios exteriores y completivos que terminan de determinar la falta. Resulta pues difícil concebir la herejía desde la noción de interioridad del individuo, pues siempre se requiere de la presencia de un intercambio discursivo e institucional entre un disidente y unas autoridades. Talal Asad grafica esto con claridad. Dice, en el mundo medieval uno puede ser y reconocerse como un pecador al interior del propio corazón, pero en sentido estricto no se puede ser un hereje in one's heart alone. No puede ser un hereje al interior de su propio corazón. Pero incluso cuando, como veremos, las fuentes digan que en la herejía se castiga la cogitatio de un individuo, lo que tenemos que tener en cuenta es que tal cogitatio no es sinónimo de pensamiento. Y para comprender esto es necesario que nos situemos en la discusión medieval sobre este tema, que nos detengamos un rato en ella, de modo de captar en qué marco se da la reflexión jurídica y teológica y en qué términos se da esta, ¿no? Punto de partida, el tratamiento jurídico de la herejía en el derecho bajo medieval se desarrolló en gran medida en el marco de la reflexión teórica concerniente a los delitos no consumados. Y lo concreto es que ni el derecho romano ni el derecho canónico medieval aportaron una sistematización al respecto. El conatus, la tentativa criminal, plantea en la Edad Media un debate en torno de las relaciones entre voluntad criminal y el delito propiamente dicho. Y para visualizar este debate vamos a tomar como puntapié el tratamiento que hace del tema un jurista del siglo XIV, es Alberto Gandino en su Tractatus de Maleficis. La relación entre crimen y voluntad criminal se presenta en este texto, en el capítulo dedicado a las penas, y allí Alberto Gandino despliega un esquema que toma de antecesores, que son Godofredo, Pierre de Belperge, etc. Y este esquema se basa en la combinatoria de tres elementos que hacen a la definición del crimen que implicará penas, y describen lo que se ha dado en llamar el iter criminis, ¿no? el camino criminal. O sea, el desarrollo del delito desde su concepción hasta su consumación. Estos tres factores son el propósito criminal,
el hecho de que el sujeto en cuestión cogitat delinquendi, que delibere delinquir, la consumación final del hecho, que es con el verbo perficere, y el estadio intermedio, con el verbo agere, que supone el paso al acto de una voluntad de delinquir, aunque ese acto o serie de actos no impliquen la concreción total del hecho, ¿no? Dice Gambino. Lo primero que hay que notar es la distinción acerca del conocimiento de las penas que se han de imponer a alguien. Porque o bien alguien piensa, actúa y consuma, piensa, actúa pero no consuma, piensa, no actúa ni consuma, no piensa y actúa y consuma, no piensa, no actúa ni consuma. Después de decir esto hay que respirar un poco, ¿no? La combinatoria de estos tres elementos, como podemos ver en este cuadro, da un total de 8 posibilidades, de las cuales Gandino solo toma 5 y nosotros nos vamos a centrar solo en 2. De las 5 opciones que selecciona en su comentario Gandino abarcan desde la número 1, en la que el sujeto ha recorrido todo el iter criminis y entonces hay un interés público en castigar sus acciones, hasta la número 8, que es la antítesis de la anterior, con un sujeto que nunca ha transitado ese iter criminis, pero que Gandino incorpora en su análisis, toda vez que el derecho medieval contemplaba penas por delitos ajenos, ¿no? Entonces uno podía no haber tenido propósito criminal, no haber actuado ni haber consumado nada y sin embargo le caben penas. Pasando por la número 3, donde ante la ausencia de una voluntad criminal, Gandino incluye situaciones que implicarían la inimputabilidad o bien la atenuación de la pena. Las combinaciones que más nos interesan son la 2 y la 7. La 2, en ella vemos precisamente el punto central que motoriza los comentarios, que es qué hacer con delitos en grado de tentativa cuando ya se ha exteriorizado la voluntad criminal, pero esta no se ha consumado en un delito. Como decíamos, el derecho romano no regula el tema. De hecho, rige un principio contrario que afirma que no se castiga la intención si no se sigue un efecto, ¿no? Es decir, si no se concreta el delito. Pero también los juristas medievales tienen a disposición un conjunto de textos que sí plantean la punibilidad de la voluntad criminal independientemente de los resultados alcanzados, en escenarios que van desde el homicidio por encargo hasta la lesa majestad. Por un lado, los glosadores y los comentadores se encuentran ante la necesidad de individuar penas específicas para la tentativa, toda vez que algunos textos romanos identifican, sin más, hecho consumado con tentativa. Por otro lado, esas referencias justinianeas movilizan la reflexión en torno de la cogitatio. Y es en este contexto que los juristas van a proponer unas subdistinciones como las que expresan, por un lado, el par potuit noluit, es decir, no pudo o no quiso, para calibrar las penas correspondientes en caso de desistimiento o de fracaso fáctico del delito. Y por el otro, el par atrox non atrox, para definir la punibilidad en función de la gravedad del delito en cuestión. La otra opción del esquema de Gandino, la número 7, es la que más nos interesa por su
relación particular con el crimen de herejía. La cuestión de la penalización de la nuda cogitatio es un punto de debate central entre finales del XII y principios y durante el siglo XIII. Y como dice Hans Glöckner, implica definir el umbral mínimo de criminalidad y determinar qué entra y qué no en la esfera de un tribunal. En este registro, el derecho romano ofrece al mundo jurídico medieval un principio que aquí retoma Gandino, que es el de que nadie merece pena por su pensamiento, recogido también por el decreto de Graciano. La inimputabilidad del mero pensamiento, la nuda cogitatio, se contrapone aquí con la postulación de la categoría de peccatum incogitatione, de un pecado de pensamiento que tiene base en el propio Evangelio, y esto da cuenta de la compleja interacción de los múltiples fueros ante los cuales responde un hombre por sus faltas en la Edad Media. La solución más común, y en ella se juega la distinción medieval entre pecado y crimen, pasa por la diferenciación entre un fuero interno de la penitencia, un ámbito que, como recuerda Paolo Prodi, se ha judicializado en el siglo XII y ha devenido propiamente un fuero, y el fuero externo que compete al tribunal, sea de la iglesia o sea de los gobernantes seculares, y que requiere, aunque sea en un registro ínfimo, que se exteriorice la voluntad criminal. De lo contrario, la cogitatio del pecador queda oculta y, según un principio largamente repetido por los comentadores, ecclesia de occultis non judicat, es decir, la iglesia no juzga acerca de cosas ocultas. Una cuestión vastamente tratada por Stefan Kuttner en 1936 y por Jacques Chifolot en 2006. Así, Graciano señala que el pensamiento no merece pena según la ley civil cuando ha sido mantenido en sus límites. Y esta cogitatio suis terminis contenta, es decir, mantenida en sus límites, eh, eh, funciona entonces y en principio como la frontera entre fueros, ¿no? Entre el fuero de la penitencia y el fuero judicial. Esta atención en la exteriorización y la puesta en acto es clave para ver la singularidad del crimen de herejía. Algo que podemos visualizar al comparar el diverso tratamiento que reciben la herejía y el crimen de lesa majestad. La ley romana Quisquis, que está en el libro noveno del Códex, declara la punibilidad de la simple maquinación del crimen de lesa majestad. Y esta normativa se complementa con otra norma que establece que el reo es condenado desde que concibió la intención del crimen. Pero si bien esto ya es excepcional y así lo señala la glosa ordinaria, lo cierto es que todo el trabajo de exégesis va a insistir en el paso de la voluntad ad actum. Y ese actum puede ser un actum facti, de hechos, o verbi, de palabras. Buscando así identificar cuándo se produce ese momento en el que se produce la exteriorización, haya llegado o no el reo a la consumación del crimen. En cambio, en la herejía se castiga solo la cogitatio. En la glosa ordinaria al decreto de Graciano se afirma que se comete herejía por sola voluntad. La herejía finalmente quedará definida como un delito mental porque en su comisión el criminal cogitat, agit y perficit simultáneamente. Así lo plantea Juan de Andrea en sus Cuestiones Mercuriales cuando compara herejía y lesa majestad, recordando que la herejía se contrae y se perfecciona en el momento mismo en que alguien piensa y cree un error, mientras que en verdad el crimen de lesa majestad se contrae a partir de la tentativa. Pero a esta altura podemos suponer que todo
el desarrollo que vengo haciendo, este desarrollo contextual que venimos presentando sobre la reflexión jurídica en torno a la tentativa, debería bastar para ver que cuando el derecho medieval habla de cogitatio, no está pensando en una actividad que hoy llamaríamos intelectual, por más que involucre en su operación a las facultades intelectivas. En toda falta, aquella cogitatio que procede al acto y deviene crimen, y aquella que no lo hace y que en principio solo queda en el grado de pecado de pensamiento, tanto en una como en otra, nos hallamos ante una delectatio que recibe consenso, es decir, la deliberación de pecar. Más que estamos más cerca de eso que de una labor intelectual. El esquema cogitare, agere, perficere propone un modelo de coherencia de los actos humanos que es asequible al juez, y en él la fase cogitatio alude a un proceso particular en el que toma consistencia la voluntad criminal. Es el resultado de unos procesos que son volitivos, independientemente del cariz intelectivo que suponga la deliberación implícita en esa cogitatio. En este sentido, y volviendo al caso de la herejía, recordemos con Julien Théry que este crimen, antes de consistir en un error, supone una aberratio in fide, es decir, un abandono del sendero correcto, un desvío implicado en el sentido etimológico del verbo errare. Esta errancia se consuma en el abandono del rebaño y no en una operación intelectual dogmática. Se trata, en suma, de un desvío de la fides, lo que la enmarca en el cuadro de las lealtades personales. Un desvío que puede darse al interior del alma, pero que siempre tendrá carácter comunitario y no individual, y por lo tanto queda por fuera del plano de las puras formulaciones de enunciados. Esta perspectiva nos conduce a desintelectualizar las referencias a la cogitatio y desnaturalizar la lectura inducida que solemos tener, que identifica, por un lado, cogitatio con mera labor intelectiva y por el otro, herejía con sostenimiento de opiniones. Se trataría más bien de ver la penalización de un movimiento del alma más que la estigmatización de unos enunciados. Y de hecho, cuando uno se asoma al campo semántico del verbo cogitare en el ius comune, por ejemplo, consultando el diccionario de Alberico de Rosate del siglo XIV, en su entrada Cogitatio, vemos que reenvía a la Suma Teológica de Tomás de Aquino, acerca de si creer es pensar con asentimiento, donde se discute en qué consiste cogitare, el cual es tomado no como un acto de la facultad cogitativa, sino como un acto de entendimiento. Y el entendimiento está determinado no por la razón, sino por la voluntad. Hasta aquí la primera parte, es decir, unos desarrollos que dificultan la caracterización de la herejía como un crimen de pensamiento, que en palabras de Kelly es de naturaleza privada. Ahora bien, como dijimos, no se trata solo de un problema historiográfico, sino un problema historiográfico que radicaría en el empleo anacrónico de ciertas categorías, porque lo cierto es que estamos también ante un problema de corte histórico, en el que, en sentido opuesto a lo que hemos visto hasta ahora, sí es posible detectar en la documentación medieval la configuración de una aeresis mentalis. Perdón que me pasé. Ahí. Acá tenemos una cita donde en el siglo XV se habla de un hereje mental, ¿no? Así, y siguiendo el análisis de la cogitatio que acabamos de recorrer, podemos señalar que esta desintelectualización de la cogitatio que proponemos tiene unos límites temporales que hay que precisar. En efecto, se podría postular que en el mundo jurídico y teológico, en algún momento se produce
la reducción de la cogitatio a mero enunciado o pensamiento. Podemos vislumbrar este proceso en una cita del siglo XVI, el Tractatus Criminalis de Tiberio de Chani, donde describe al hereje, perdón, no sé por qué siempre pasa más rápido, un segundito. Bueno, ahí está, perdón. Decía que podemos vislumbrar este proceso de reducción de voluntad criminal de liberación criminal a pensamiento, una cita de Tiberio de Chani, donde describe al hereje como aquel que atiende solo su pensamiento y se deleita pensando lo verdadero. Y si tenemos una cogitatio que puede ser calificada, aunque sea erróneamente, como verdadera, aquí nos hallamos en algo que remite más a un enunciado, que puede ser verdadero o falso, más que a un movimiento del alma deliberando pecar. Y en cierto sentido, este tipo de planteo en el siglo XVI homologa transformaciones operadas en el campo de la teología, como la relectura que hace Francisco Suárez de las posturas de Tomás de Aquino al invertir el orden de prelación entre voluntad e intelecto, y haciendo entonces de la herejía un asunto primariamente intelectivo y no volitivo, como aparecía en Tomás de Aquino. De forma más contundente podemos ver la formulación de una heresis, de una herejía mental, cuando en el derecho bajo medieval y temprano moderno se termina de crear no solo la figura de la herejía oculta, sino incluso la de una herejía totalmente oculta. Como dijimos, la herejía se caracteriza per se por una indefinición, una indeterminación de base, que vuelve muy difícil todo intento de definición. Y de hecho, es esa labilidad en la definición que es lo que la convierte la herejía en un lugar estratégico para generar regímenes de excepcionalidad, ¿no? Ahora, parte de esa inasibilidad se debe a la multiplicidad de discursos, de dispositivos discursivos que intentan o que están operando en el campo, ¿no? Porque tenemos un dispositivo teológico, jurídico, inquisitorial también, ¿no? Y también por el hecho de estar ante una historia en curso que supone momentos de mayor o menor intensidad y precisión en los mecanismos de encuadramiento. Un ejemplo de eso lo da un mecanismo que se generaliza desde fines del siglo XII, un mecanismo persecutorio, que es la excomunión lata de sententia, que declaraba automáticamente excomulgados a los herejes ipso facto, es decir, sin necesidad de un proceso individualizado, algo que a mediados del siglo XII todavía se oponía Graciano. Y el desarrollo de este mecanismo se hará en clave de herejía oculta. El hereje omnino occultus aparece descrito en los manuales inquisitoriales como aquel que no expresa nunca su error, ni con palabras ni con actos, como si destilara en su persona una pura creencia incontaminada de elementos prácticos. Ahora, con este tipo de falta resulta particularmente complicada su inscripción en el ámbito de un tribunal, ¿no? La progresiva definición de una noción de crimen distinta de la más genérica de pecado supuso desde el siglo XII una serie de requisitos. Para que una falta fuera crimen, debía tratarse de un pecado mortal, debía conformar un hecho exterior y no oculto, y debía generar escándalo para la iglesia. Por defecto, el hereje totalmente oculto incumple estas condiciones,
como si su crimen sin acto pudiera cometerse en un plano absolutamente mental. La literatura inquisitorial sobre esta figura va a chocar con una teología que en general encontraba inviable la excomunión de los herejes totalmente ocultos. Rastrear la construcción de esta complicada categoría que parece prescindir del requisito de publicidad para la determinación de la herejía, implica a la vez encarar el proceso por el cual se sortearon los obstáculos que oponía a la persecución el principio que antes nombramos de Ecclesia de Occultis non iudicat, ¿no? Que la iglesia no juzga acerca de cosas ocultas, que era un principio limitativo de la represión de la disidencia en tiempos medievales. Ahora bien, si de acuerdo con la producción historiográfica que antes mencionamos, concebimos a las faltas a la creencia también en clave de praxis social, dejando en un segundo plano la diversidad de contenidos, la pregunta lógica pasa por cuáles son las prácticas y modalidades de creencia propias del hereje totalmente oculto. No vamos a abundar sobre este punto, pero sí señalemos dos cosas. En primer lugar, que resulta materia de debate la propia ontología de esta figura. ¿Se trata de un caso de escuela o representa una realidad, aunque sea fantasmática, de los tribunales inquisitoriales? Lo cierto es que los inquisidores hablan de estos herejes totalmente ocultos en clave de experiencia personal real. En segundo lugar, este caso del Hereticus Omnium Occultus da pie a situaciones de fuerte carácter aporético. ¿Cómo se instituye en la realidad un hereje oculto cuando al postularlo o descubrirlo se lo oblitera como tal? Como una especie de gato de Schrödinger, ¿no? ¿Cómo se conjuga que el hereje totalmente oculto nunca exprese su error ni a través de palabras ni a través de actos, pero sí demuestre ser pertinaz? Cómo respecto de esta figura se proscribe el precepto de corrección fraterna y se obliga a la denuncia, aun cuando se trata de alguien que jamás dio señales de su falta. Todas estas cosas aparecen en los manuales inquisitoriales. Pero más allá de las vacilaciones y las contradicciones de los textos, lo que tenemos que tener presente es que los inquisidores operan con la realidad con unos recursos de los que carecen los teólogos y los juristas, y que pueden incidir en esa realidad de muchas maneras, principalmente a través de la coacción, que puede forzar la adecuación de esa realidad a esquemas preconcebidos. En el desarrollo de esta noción de herejía oculta, creo que opera la concomitancia con otra construcción clave. Me refiero a otra categoría distinta pero paralela y muy relacionada en nuestra perspectiva, que es la del credens, el creyente. Y esto es porque el credens, vamos a ver ahora, revela cierta ambigüedad en su definición, que lo deja a medio camino entre el seguidor y el hereje interno, una suerte de creyente moderno avant la lettre. En lo que concierne a la represión de la herejía, la Iglesia adoptó entre finales del siglo XII y principios del XIII una nueva escala de acción, alcanzando a más cuotas de población sospechosas de dar cabida a los herejes y dando lugar a la implementación de toda una batería de normativas, instituciones y estrategias de exclusión o reabsorción, que, como sabemos, va a derivar en la regularización de la persecución desde mediados del siglo XIII. En este panorama tuvieron lugar dos inflexiones en la política antiherética. Por un lado, un cambio en el lenguaje y en el enfoque de la normativa eclesiástica con la configuración de una imagen global. Esto es un proceso que convierte múltiples herejías individuales específicas en la herejía como el enemigo a atacar. Por el otro, la represión eclesiástica empieza a expandir su radio de acción y a focalizar en toda una constelación
de figuras que implican nuevos tipos penales, quienes defienden a los herejes, quienes los favorecen, quienes los ocultan, etc. Aquí entran quienes creen en ellos, los credentes. En la mayoría de estas figuras, las denominaciones son autoevidentes, ¿no? Ocultadores, defensores, etc. Aunque esto no implica que no hubiera dudas en tiempos posteriores, tal como lo señala la abundante literatura de consultas legales que hay en esta época. En efecto, la relación entre los herejes propiamente dichos y las categorías menores será objeto de diversas consultas legales. Y en esa literatura de consulta, dos características van a sobresalir. Por un lado, la subsidiariedad de los fautores hereticorum respecto de los herejes, que opera en una clara relación de exterioridad. Es decir, las diversas categorías se definen en función de los herejes, de quienes se distinguen como de un otro. Es decir, los fautores hereticorum no son herejes, en principio, ¿no? El segundo rasgo definitorio es la gradualidad. La noción de hereticus supone, como explica Lucy Sackville, un régimen binario que establece que alguien es o no es hereje. Mientras que en las otras categorías entra a jugar la posibilidad de estar más o menos implicado en el crimen. Este doble régimen se funda sobre distintos operadores. Mientras que el hereje se define en función de su error y sobre todo de su persistencia en él, sus cómplices se determinan al cometer determinados actos: requipere, ocultare, quelare, defendere, etc. Ahora bien, de acuerdo con estas características, se entiende por qué la figura de los credentes resultaba problemática en la época, y no solo en la época, sino también para los historiadores actuales, porque tiene una gran ambigüedad y una gran fluidez. Hay una proximidad entre los herejes y los credentes. De hecho, los textos dicen illi sunt proximi. Y los textos, por ejemplo, dicen que van a la par y que por eso tienen las mismas penas. Y esa proximidad radica en el hecho de ocupar los credentes un limbo entre un conjunto definido por la presencia de una creencia errónea, y esto los ubicaría más cerca de los herejes, y otro que se determina por unos actos respecto de unos otros que serían los herejes propiamente dichos. ¿No? Está ahí en una posición intermedia. Esta fluidez de la categoría de credentes se traduce en la multiplicación de definiciones que circulan en tiempos medievales, que no nos vamos a detener en ellas, pero que van centrándose en distintos elementos. Esta problematicidad que conlleva la categoría de credentes se replica en una perspectiva historiográfica, y ello ocurre en función de dos escenarios distintos. Por un lado, en lo que hace al campo más restringido de la historia del catarismo, y en ese ámbito la discusión que se da desde hace unos años en torno de la categoría, la jerarquía, perdón, perfecti credentes. Por el otro, la historia general de la creencia en el mundo premoderno. Si operamos con una noción de creencia del sentido común contemporáneo, no comprenderíamos a cuento de qué se postulaba en la Edad Media una diferencia conceptual entre herejes y creyentes. Pero si pensamos en las modalidades de la creencia más que en sus contenidos, ¿a partir de qué conceptualización hemos de analizar la noción de credence que aparece en los textos medievales? Al respecto, Sackville recalará en la diferenciación que los textos ensayan entre dos nociones, que son creer en los herejes y creer en los errores de los herejes. Y con esto, digo, a fin de marcar el carácter dúplice de los credentes, que los ubica a medio camino entre los herejes propiamente dichos y las otras categorías de cómplices menores.
Este análisis se asienta sobre una distinción que los textos inquisitoriales presentan entre una relación con el error que define a los herejes, por un lado, y una relación con personas heréticas, por el otro, que configuraría a los credentes. El texto de Sackville parece trabajar entonces con una dicotomía entre creencia y prácticas interpersonales en la que se debate la figura del credence. Y es esta oposición la que genera ruido si pensamos que según las teorizaciones de la historia de la creencia en el mundo premoderno, la creencia es, antes que una sustantividad dogmática, es una relación interpersonal. Entonces la oposición se desarticula. En lo que concierne a la herejía, la presencia del error doctrinal, de la sentencia errónea de la que hablan los teólogos, parece inevitable desde el momento en que el cristianismo, a diferencia de las religiones rituales de la antigüedad grecorromana, presenta un dogma a seguir y una institución que define y proscribe sus cuestionamientos. En términos de Michel de Certeau, estamos ante la presencia de una institución creyente, una institución creyente, que en su accionar refina lo verosímil propio de una sociedad objetivándolo en artículos de fe, ocupa así el lugar de garante de la creencia frente al garante indefinido de lo verosímil en una operación cuyos costos se traducen en mayores o menores cuotas de coerción, y como consecuencia de esa labor institucional recorta un grupo identitario que permite el paso de un se cree o hay quien cree a un nosotros creemos. Se trata de una empresa que suele correr el peligro de desgajar una ideología que puede gastarse y ser abandonada, pero de todos modos, mientras no muera como una creencia, nunca puede independizarse de la red de relaciones y de prácticas que le da sentido. Desde esta perspectiva, digamos, siguiendo la conceptualización de Desartó, oponer la creencia en unos enunciados que existen en efecto a unas prácticas relacionales parece un anacronismo. Sin embargo, es cierto que nuestras fuentes explicitan una diferencia entre una creencia en el error de los herejes y una creencia en los herejes. ¿Son oponibles estas dos modalidades de creer? Siguiendo la teorización de Desartó, se podría continuar la reflexión a partir de dos caminos. Por un lado, como decíamos antes, recordando la observación de Julián Thery acerca de la herejía como una aberratio infide antes que como un error doctrinal, no habría por qué suponer que las referencias a un error necesariamente remitan a una doctrina condenada formulable en artículos de fe. Desde este punto de vista, incluso las referencias explícitas a un error quedan siempre instaladas en el marco de una red de relaciones personales y no en un aislado plano interior de formulaciones mentales individuales. Por el otro lado, incluso si dejásemos en primer plano los contenidos de la creencia y la diversidad de contenidos, es decir, toda la suma de sentencias erróneas que el hereje no debería cuestionar, se podría, para el caso de los credentes, no reducir su creer en el error de los herejes a una operación mental de adhesión a unos enunciados, sino rescatar el valor subversivo que esto implicaría en la configuración del nosotros generado por la labor institucional de la Iglesia, institución creyente, siguiendo la terminología de Desartó, ¿no? O sea, aquí creer en el error sería adoptar un contenido, un decir, y simultáneamente sería coronar el proceso de abandono de un colectivo de un lazo interpersonal que no puede ser obviado si estamos hablando de la creencia medieval. Como vemos, la problematicidad en torno a la categoría de los credentes de la normativa papal contra la herejía involucra cuestiones que exceden a la historia de la persecución religiosa en el medioevo. De hecho, conforma un rico campo de prueba, un laboratorio donde hacer operar las herramientas teóricas. En este sentido, se puede relacionar esto que venimos hablando con un punto que oportunamente señalara Jean Beard, que es el hecho de que el vocabulario de la creencia evoluciona desde la Edad Media, desde una actividad, el creer, a una sustantividad, la creencia,
expresando ante todo la noción de creencia falsa. Dice Beard, es el propio interrogatorio inquisitorial el que termina reduciendo la creencia a la adhesión o rechazo de enunciados. En su fluidez, el credence parece así anticiparse por momentos al creyente moderno, que en su adhesión interna a determinado conjunto de enunciados podría eventualmente prescindir de una exteriorización en una praxis cultural o relacional. Para concluir, señalemos 3 puntos. En primer lugar, resulta claro que el análisis de la herejía medieval requiere de construir nuestras concepciones impregnadas del régimen contemporáneo de la creencia a fin de evitar anacronismos que identifiquen herejía con sostenimiento de opiniones privadas potencialmente inaccesibles a la autoridad o a la comunidad. Aseveraciones en este sentido pueden entonces ser leídas desde una perspectiva historiográfica, conceptual, y ser desarticuladas como anacronismos. En segundo lugar, debemos reconocer que al mismo tiempo nos hallamos también ante un problema de orden histórico, unos procesos concretos en los que vemos tendencias hacia una concepción de la creencia que privilegia la adhesión a unos enunciados. Los rastros de esos procesos históricos son los que hay que cartografiar y son los que explican asimismo la recurrencia del anacronismo con el que iniciamos esta charla. Analizar la figura del hereje oculto o la del creyente supone encarar el estudio de las matrices intelectivas con las que la literatura jurídica, teológica, inquisitorial, bajo medieval y temprano moderna, fueron construyendo su objeto. Y en este sentido, lo que a mi parecer debería quedar claro es que la concepción de una herejía mental, de puro pensamiento y sin manifestaciones en actos externos, no puede ser tomada como una evidencia de sentido común recogida acríticamente por el trabajo historiador. Al contrario, debería quedar claro que es el resultado de un complejo proceso de reducción de la creencia a sus contenidos, así como un catálogo de enunciados que definen la pertenencia a tal o cual comunidad de creencia. La herejía oculta se nos presenta entonces como una construcción con historia ligada a la dinámica de la represión bajo medieval, una historia que, tras la instalación del tema en el horizonte, fue desarrollándose hacia la normalización. Las tensiones entre el plano relacional identitario y el plano dogmático se revelan entonces como cruciales para pensar las faltas a la creencia en el mundo premoderno y para calibrar la viabilidad de unos conceptos que, casos como el del hereje totalmente oculto, llevan al límite de su aplicabilidad. Por último, y de manera análoga, la criminalización de la interioridad que va cuajando en los siglos finales de la Edad Media no debe identificarse sin más con la criminalización del pensamiento, porque la sinonimia que se dará entre estas dos nociones también es el final de la historia y no una evidencia que podemos constatar en su origen. Bien, con esto terminamos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Perfecto en el tiempo, debo decir. Tuviste, pero perfecto en el tiempo, desarrollaste tu tema con todas las variables que tenías presupuestadas y justo en el tiempo, así que te agradecemos también aquello. Y ahora, bueno, como es tradición, abrimos entonces la conversación para poder también ir de alguna manera interactuando y también ir develando las dudas y consultas que tengamos respecto a la temática presentada. Así que para los colegas abro las puertas a sus comentarios y consultas al profesor Alejandro Mori. Todavía están televisando. Ezequiel, por favor, adelante, Ezequiel. Profesor Alejandro, fue absolutamente fascinante y muy iluminadora su ponencia y la agradezco de todo corazón. Viniendo desde como una familiaridad más grande para mí con fuentes alto medievales, donde destacan los libros penitenciales,
Me interesa preguntarle como cuál es el horizonte teórico de, o la racionalidad, ¿verdad? De las penas que se aplican en este horizonte, ¿no? Porque de alguna manera surge más o menos naturalmente la pregunta, eh, ¿qué es lo que se está tratando de conseguir con la inquisición y persecución del hereje? Eh, Estamos hablando de un horizonte que es siempre de control social para evitar que ideas, ¿cómo se podría decir?, consideradas antisociales se extiendan o, o se encuentra un cierto horizonte posible de enmienda, de conversión, de corrección, etcétera. No sé si es relativamente clara la pregunta, porque en esta distinción radical que de alguna manera se intuye, ¿no es cierto?, entre el fuero de la confesión del pecado propiamente penitencial y el fuero jurídico, parece haber una diferencia sustancial. No sé si se entiende mi pregunta o si requiere alguna aclaración. Bien, veo si la entendí, cualquier cosa me decís, Ezequiel. Sí, sí. Eh, mm, Bien, hay, digamos, ríos de tinta escritos en torno de por qué la cultura europea bajo medieval se convierte en lo que Robert Moore llamó en su momento una sociedad represora, ¿no? Es decir, hay un punto en el cual los mecanismos de persecución se vuelven habituales e incluso duraderos. Hay muchas lecturas al respecto, digamos, hay lecturas de orden político, en el sentido de la diferencia entre una iglesia eh, pre y post reforma gregoriana, ¿no? No es lo mismo una iglesia con poco poder efectivo y que por su estructura descentralizada, etcétera, antes de la reforma gregoriana, y que hace que si bien digamos, ningún texto justifica la herejía ni nada por el estilo, lo cierto es que las autoridades eclesiásticas están acostumbradas o bien a mirar para otro lado, porque no tienen un poder real para controlar cualquier predicador sospechoso, o optan por sacárselo de encima, que es lo más común, dado que estamos en un mundo de una iglesia constituida por diócesis prácticamente independientes, y que entonces lo que hace el obispo dentro de su poder es sacárselo, expulsarlo de su ámbito territorial, ¿no? Mientras que la iglesia post-reforma gregoriana se convierte en una autoridad que reclama un poder magnífico dentro del mundo europeo medieval, y se vuelve una autoridad más celosa de la obediencia, es decir, que necesita más reclamar obediencia, porque cualquier cuestionamiento parece estar poniendo en jaque la legitimidad de las pretensiones de poder de la iglesia. Entonces, efectivamente, ahí hay una cuestión de control social fuerte. Se han aducido otras razones, ¿no?, para explicar la diferencia de lo que es la persecución de la herejía antes y después del año 1000. Una muy común es plantear que la experiencia del cristianismo ha cambiado radicalmente. Acá entra en juego una serie de posiciones un poco anticuadas acerca de que la cristianización del mundo alto medieval era un barniz, digamos, dejando intacto un montón de diversidades religiosas, pero es complicado eso porque al fin y al cabo o sea, no contamos con un cristianómetro para medir qué cristiana es una sociedad u otra, ¿no? Entonces tenemos la sociedad alto medieval es tan cristiana como la bajo medieval, ¿no? Digamos, lo que pasa es que el cristianismo se experimenta de otra manera. Y en esa experiencia hay un punto clave que es la subjetivación de de la experiencia de creencia, e incluso también la cuestión de la ética, de la eticidad que plantea el cristianismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en la Alta Edad Media, por ejemplo, en la literatura penitencial, una concepción de la falta muy objetiva, ¿no? Digamos,
Tenemos unos hechos y un tarifario de días de peregrinación, de ayuno, etcétera, para cada acto. El paso de ese tipo de penitencia pública, perdón, no es pública, de esa penitencia eh, alto medieval, de origen anglosajón, etcétera, hacia la penitencia privada, auricular, etcétera, implica toda una atención a las intenciones del pecador en el momento de la comisión de su falta. Con lo cual, tenemos toda una reflexión que viene de Abelardo en más acerca de el estado del alma de la persona que peca. Es decir, hay una atención hacia esa interioridad del pecador que es paralela también a la preocupación por la interioridad del buen cristiano o el mal cristiano, ¿no? Tenemos ahí una atención a qué es lo que efectivamente cree. Las todo el proceso por el cual se construye esa sociedad represora está muy discutido. Hay toda una corriente encabezada por Moore y sus discípulos que plantean en términos de la instalación de una serie de estereotipos de enemigos de la iglesia que tienen una gran plasticidad, etc. Otros autores van a plantear que es necesario salirse de la idea de marcos mentales, de construcciones identitarias y pensar cuáles son los mecanismos específicos jurídicos que habilitan esa persecución, ¿no? Digamos, esa persecución hay que construirla con toda una labor institucional, con una labor jurídica. O sea, hay una serie de principios limitativos de la represión que tienen base en las Sagradas Escrituras, en el derecho romano, y hay toda una labor por parte de juristas y propagandistas para poder neutralizar esos principios limitativos y darle una base sólida a la persecución. No sé si con esto te contesté, Ezequiel, o formulame de nuevo la pregunta. No, muchísimas gracias. Se entiende. Es que llama la atención cómo en los libros penitenciales antiguos la herejía en el fondo se concibe como una manifestación del vicio de arrogancia, que es el lugar donde el locus donde está tradicionalmente. Sí. Una manifestación externa, en todo caso, de un vicio moral que tiene que ser atacado a través de una batería de herramientas, ¿no es cierto? Pero en el fondo, eh, claro, me queda como dice, este cambio que produce en el contexto de la reforma de ahora, eh, está perfecto, muchas gracias. Sí, la arrogancia es un punto clave en la definición, ¿no? Porque según la concepción eclesiástica, es el hereje el que inicia, el que es responsable de su falta, ¿no? Es él el que del todo de la verdad recorta una parte, le da valor de todo, etcétera, etcétera. Digamos, es en su arrogancia de no someterse a la verdad común, a la verdad de la comunidad, ¿no? Sí, efectivamente. Profesor Raimundo, creo que usted levantó la mano, maestro. Sí, levanté la mano. Bueno, lo primero, Alejandro, de verdad, espectacular la presentación. Me dejó pensando muchas cosas. Creo que por un lado también es imposible no recordar el queso los gusanos, ¿cierto? En cuanto ahí precisamente tenemos el error que se expresa y se reincide, ¿cierto? Pero me quedé pensando en el tema del derecho romano. Tú, claro, el derecho romano no juzga intenciones, ¿no? Actualmente. Y no sé, y aquí más que nada planteo para ver si alguien me puede corregir, porque creo que estoy equivocado, pero me quedo con la gran duda. Estoy pensando en Cicerón y la conspiración de Catilina, Mm. ¿cierto? Que cuando Cicerón lleva el caso al Senado, no se ha producido el golpe de Estado, simplemente hay una acusación, que además es de una mujer. Entonces, ahí estoy como la duda porque en ese caso, si hay una condena tendríamos el pensamiento, ¿cierto? Se expandió la conspiración,
se expresó que se iba a plantear, pero no se ejecutó. No sé si sería eso también quizá un antecedente que se toma en el derecho medieval, porque también claramente estamos pensando en no pecar de pensamiento, obra o misión, eso lo entiendo del lado del Evangelio, pero el derecho romano quizá está este antecedente también, o soy yo simplemente que estoy figurando cosas fuera de... No, lo que decía es que el derecho romano no regula el tema de los delitos en clave de tentativa. Es algo que queda en algunas figuras sin un mayor desarrollo, sin un desarrollo sistemático. Pero sí algunas figuras, particularmente aquellas que reclaman un proceso extraordinario, son las que castigan la intención del crimen y las que terminan identificando la tentativa con la consumación. Son esos textos los que reciben los juristas medievales y que tratan de encontrarle una lógica, ¿no? Tratan de ver cómo trabajar con ellos, ¿no? Recordemos que toda la recepción del derecho romano es un trabajo de aclimatación de textos de una cultura completamente distinta, de una sociedad completamente distinta, y eso implica, en muchos casos, forzamientos de los textos, ¿no? Jan Tomá tiene una frase muy interesante que dice que en la Edad Media se respeta el derecho romano, incluso más que se respeta, ¿no? Hay un punto en el que el derecho romano puede hasta equipararse a las escrituras. Dice, pero se lo respeta precisamente porque se lo viola, ¿no? Digamos, hay continuamente una serie de forzamientos del vocabulario, de las cosas, como para poder traducirlo a una antropología distinta, a una sociedad distinta, etc. Entonces, esos textos aparentemente contradictorios, porque por un lado tenemos el principio de que yo no puedo castigar si no hay concreción en actos del propósito criminal, tengo otros donde sí efectivamente puedo hacerlo. Entonces es sobre eso donde van a trabajar estos juristas que yo digo que van a ir erosionando los principios limitativos de la represión en tiempos bajo medievales. Y así como de la Biblia podemos sacar la proposición A y la proposición no A, lo mismo se puede hacer con el derecho romano, ¿no? Digamos, siempre hay un inciso que se puede utilizar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Alejandro, una consulta desde el humilde conocimiento que uno tiene de estos temas. Me gustaría, si pudiese, porque vi una de tus diapositivas. Claro, tú analizaste el tema de los creyentes, ¿ya? Pero más abajo de las categorías están los que protegen, los que cuidan, los que esconden. Eh, Esas categorías posteriores, ¿qué, qué intelectualización o qué, si me puede comentar en caso que lo tenga, qué construcción teórica, y solamente estoy pidiendo una breve referencia, hace respecto a estos otros individuos? ¿Qué diferencia tiene un individuo que protege versus el que cree? ¿No son similares? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Existe una intelectualización, una construcción de un dispositivo discursivo en torno a ellos que también tiene podríamos decir, una relación asociada a las culpas diferentes al tema del creyente? ¿O puede también un creyente entrar también en la misma categoría de protector, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, porque me acuerdo de esto como un poco, y disculpen la asimilación, como un poco como la categoría de los verbos de los verbos cognitivos. O sea, tú analizas solamente si logras conocer algo. Tú puedes ser creyente en en tanto también fuiste protector. Existen esas relaciones categorizadas de sumativas que se van condensando en categorías hacia arriba, por así decirlo, o son categorías independientes y hay una teorización independiente por cada una de estas categorías que tú mostrabas en esa diapositiva. A ver, la verdad es que el elenco de los cómplices de los herejes, digamos,
surge en el contexto de esta ampliación del radio de acción, ¿no? Digamos, básicamente lo que está haciendo es la respuesta de la Iglesia a ese desafío que implica la proliferación de herejías en el siglo XII, y es en ese contexto donde la Iglesia tiene que salir a plantear una serie de estrategias para ver cómo recuperar el control de las feligresías. Lo que se nota es, en muchos textos, es que tradicionalmente, cuando los textos hablaban de herejes, están pensando en los heresiarcas, están pensando en las figuras que dieron origen a una herejía, y hay poca, o había poca definición sobre los seguidores de esos herejes. Ahora, cuando lo que está en juego es el control de las feligresías, la Iglesia empieza a focalizar en gente común, digamos, ese es el punto, ¿no? Digamos, digamos, en civiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no es que haya mucha teorización al respecto, digamos. Hay una serie de normativas que amplían la punición a otros personajes y luego vienen como aclaratorias porque hay dudas, porque no se sabe cómo hay que actuar. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre un ocultator y un quelator? Porque los dos parece que es el que oculta. Bueno, el quelator es el que, sabiendo de la existencia de los herejes, no los denuncia, que no es lo mismo que aquel que los oculta, por ejemplo, en un castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es tarea en parte de concilios, especialmente es el concilio de Tarragona de 1242, creo que es la fecha, que es un concilio provincial, pero donde interviene Raimundo de Peñafort, y eso le da un cariz particular, donde aparece toda una, es donde termina de configurarse ese septenario de la herejía, y que intenta como aclarar en qué consiste cada uno. Digo, o es tarea de concilios o es tarea de los manuales de Inquisición. Que en muchos casos esos manuales funcionan como respuestas a las dudas generadas por la práctica inquisitorial, ¿no? Digamos, nos han llegado consultas. Hay un autor que es Ricardo Parmigiani que ha trabajado sobre esta literatura de consultas inquisitoriales que son de todo tipo, ¿no? ¿Qué hago con los recursos económicos del condenado por herejía? ¿Qué hago con esto? ¿Dónde entra? ¿En qué figura entra tal o cual, etcétera, ¿no? No es que haya una teorización muy fuerte. Lo que hay es como una cosa más práctica de tratar de ver cómo se definen estos tipos penales para ver a quién se puede castigar con esto. El caso de los credentes es el caso más complicado, porque es el que uno traduciría por seguidores, pero ¿qué es ser seguidor? ¿Qué implica seguir a un hereje? Porque los otros tienen como acciones más claras, ¿no? Digamos, los oculto, los defiendo, etcétera, ¿no? Los encubro, pero el que los sigue, el que cree en ellos, ¿qué acción hace? Y ahí está el problema con nuestras categorías, ¿no? Porque si yo defino un hereje por alguien que cree una cosa distinta que la Iglesia, el hereje que cree lo mismo que cree el hereje, digamos, no se diferenciaría de él, ¿no? Ahí está el problema. Yo creo que en parte tiene que ver con que la tradición focalizaba más en los líderes de las sectas que en la tropa, y ahora la Iglesia está pensando en la tropa, la Iglesia está pensando en la feligresía común, ¿no? Y ahí todo, esto por el lado de por la negativa, pero por la positiva está todo el trabajo de predicación en el siglo XIII, la generalización del sacramento de la penitencia auricular, bueno, toda una serie de mecanismos inclusivos que de alguna manera tratan de contraponer el efecto disruptivo de las herejías. Gracias, profesor. Muy interesante esto, porque yo me estaba poniendo en situación en que, claro, también teorizar demasiado o establecer puniciones sobre testigos respecto a un hereje conlleva, si a todos los consideramos creyentes o también limitamos las posibilidades de denuncia. Siempre me llama la atención de que muchos, no digo muchos, pero los casos que yo he visto
o que yo he podido acceder, porque tengo una colega en la universidad que se dedica a estos temas, que quienes denuncian actos herejes son personas que cayeron de alguna manera o participaron de esa herejía. Entonces también desarrollar una punificación respecto al entorno del sujeto también limita las capacidades de acción de la iglesia sobre este individuo en particular que es, por así decirlo, la cabecilla de la herejía. Entonces, desde el punto de vista práctico, uno lo ve, y yo siempre tenía la duda, ¿qué pasa con los testigos que dicen incluso que ellos participaron y que vieron y escucharon? ¿Y ellos qué categorías están dentro del proceso? ¿Pueden caer también en ser parte de la herejía o en definitiva la iglesia, en este caso los inquisidores, mejor dicho, tienen una posición distinta respecto a este individuo que está siendo testigo, que está atestiguando la situación? Y él qué estrategias discursivas también tiene para cuidarse de no caer también como un hereje, porque normalmente se ponen como, yo por lo que he visto en los casos, yo escuché, él me invitó y después me di cuenta y lo denuncié. Y muchas veces también hay un manejo ahí de los tiempos respecto a que no, yo no participé muchas veces, pero escuché o alguien me contó. Entonces, esa búsqueda de no ser partícipe directo del hecho, posiblemente también sea parte de estrategias sociales, pero también la iglesia, es una hipótesis, también no quiere entrar tanto en aquello porque eso limita también su capacidad de acción. Cuando también estamos este, criminalizando en demasía al entorno social en el cual se mueve el hereje. Es que es muy interesante lo que decís, porque en realidad la práctica inquisitorial eh, tiene una dinámica propia y una mecánica propia que hace que, por ejemplo, cuando un inquisidor visita una zona, lo primero que hace es un aviso de denuncia. Mm, Y se insta la denuncia. Por ejemplo, uno de los autores que apareció ahí en el PowerPoint, que es Juan de Rojas, que es un inquisidor del siglo XVI, dice que esta denuncia vale para los herejes e incluso para los herejes totalmente ocultos. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo alguien va a denunciar a un hereje si es totalmente oculto? Yo no sé de su existencia. Bueno, salvo que esté hablando del propio hereje, ¿no? Que coincida, que el llamado a la denuncia, que es una suerte de extorsión, de denuncia ahora, porque si no, después va a ser peor la situación. Ese es el juego del aviso de denuncia, ¿no? Esto incluiría al propio hereje que se denuncia a sí mismo, ¿no? Que diga, yo dudé y pensé tal cosa y ahora, etcétera, ¿no? Efectivamente hay un juego ahí entre, digamos que hay que verlo en situación, solo eso se puede ver en situación, donde hasta dónde llega la lógica punitivista y hasta dónde llega la lógica práctica de yo quiero condenar a alguien, necesito testigos o necesito delatores, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente tiene que ver con esa dinámica situacional en juego, ¿no? De hecho, si uno sigue las normas, en principio, según esta excomunión lata de sentente, todos los herejes del momento en que concibieron la herejía ya están excomulgados. Con lo cual, cualquier tipo de relación social con un excomulgado ya está penada por la ley, digamos. Yo no puedo estar bajo el mismo techo, no puedo estar comiendo con ellos, no puedo estar haciendo nada con un excomulgado. Con lo cual, cualquiera de esas actividades que dicen los testigos, bueno, yo fui unas veces, pero después ya lo incriminan, ¿no? Digamos. Pero mm. es una incriminación que se salva del momento en que se convierte en denunciante, ¿no? Que coadyuva el proceso de condenación. Que reconoce también su error, supuestamente. Porque Efectivamente, sí, también sí, sí. eso es lo importante, reconocerlo. O sea, no cae en esta cosa de la mañosería que uno podría encontrar, de volver a recaer permanentemente en la idea, porque si no, no denunciaría. Y eso de alguna manera lo exculpa de la herejía. Eso es muy O por interesante. lo menos hace que el juez mire para otro lado, digamos. Es, exacto, también es una cosa práctica. Ezequiel levantó la mano. No sé si por ahí, Ezequiel, monje.
Sí, ahí estoy, perdón, tenía Ya. apagado el micrófono, ahora sí. Da la impresión de que una de las intenciones es generar como una especie de espacio de cuarentena social y afectiva para el hereje, ¿no? Es decir, estos herejes completamente ocultos o estos creyentes que de alguna manera son como una nube de actores un poco difíciles de identificar o ambiguos que están en torno al hereje. eh, a lo mejor la intención de persecución tiene que ver con aislar al verdadero hereje y de alguna manera como en forma preventiva desaconsejar cualquier forma de relación. Que uno lo piensa así como incluso desde el sentido común, eh, el hereje debe haber tenido parientes, debe haber tenido amigos, debe haber tenido antiguos colaboradores, debe haber tenido personas más o menos tolerantes, ni siquiera simpatizantes de la idea, pero por último personas efectivamente vinculadas con ellos, ¿no? Y a lo mejor esta persecución lata, que no está buscando solamente al predicador de la herejía, sino también a la constelación de posibles cómplices, a lo mejor busca desincentivar la posibilidad de la conformación de una comunidad herética. Y no sé qué piensa, profesor. Porque justamente por esto que decía usted, porque en el fondo de los pecados, como una de las prescripciones más antiguas respecto de la herejía, es precisamente intencionar el corte de relaciones con el hereje, que no se puede, como usted decía, que no se puede dormir en la misma casa, que no se puede compartir la mesa, etcétera. Sí, efectivamente, y de hecho el mecanismo de la excomunión es la expulsión de la comunidad, justamente, ¿no? Es la idea de, si la comunidad que cuenta es la comunidad de la iglesia, pensemos que iglesia y sociedad se han fusionado, ¿no? Con lo cual, aquel que esté en la sociedad pero no esté en la iglesia está en una situación muy complicada. Pensemos nada más que la degradación progresiva de las condiciones de las comunidades no cristianas, como las comunidades judías, de la Baja Edad Media, ¿no? Eh, Ahora, pensemos siempre que esos mecanismos se piensan como correctivos, no, y de hecho hay una autora que se llama Caldwell Ames que insiste en rescatar el sentido misional que los inquisidores se daban a sí mismos, ¿no? En el sentido de que eh, uno está tan acostumbrado a pensar en términos de poder, diríamos políticos, la forma en la que se da el trabajo de represión de la disidencia en la Edad Media, que a veces pierde de contexto ese cariz religioso. Por supuesto, todo esto estoy utilizando un vocabulario anacrónico, ¿no? Porque en la época no se diferenciaba lo religioso de lo político, etcétera, está todo junto, ¿no? Pero es necesario recordar que los inquisidores pueden verse a sí mismos, o sea, salirnos de la imagen cínica del tipo que no cree en lo que está haciendo y que, o del hipócrita y que lo único que le interesa es otra cosa, ¿no? Claro. Independientemente que debe haber habido muchos de esos. Pero lo que dice Caldwell Ames, recordemos que hay un sentido misional de rescatar unas almas condenadas al infierno. Y hay un autor italiano que por supuesto ahora no me voy a acordar del nombre, Rusconi, Roberto Rusconi, que cuenta una historia que es terrible, pero es muy gráfica, que es la de cómo en una ciudad italiana se está quemando a un tipo que era relapso, con lo cual no había querido abjurar y por lo tanto se lo condenó a muerte. Y en plena hoguera, el inquisidor cree entender de unos gritos del condenado que se está arrepintiendo y que abjura. Con lo cual manda a apagar la hoguera, rescata al hombre que ya está bastante chamuscado y la verdad es que lo único que hizo fue alargarle una agonía durante varios días, corriendo él con la Inquisición con los costos del médico, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que fue una cosa espantosa, porque el pobre hombre muere a los días por efecto de la quema, pero sí es gráfico de este trabajo de estar atento de la salvación de ese pecador, ¿no? De ese tipo que, aún cuando lo condené a muerte, aún cuando lo estoy quemando, entiendo que puede verse
arrepentido y por lo tanto le cabe la posibilidad de abjurar y de salvarse, ¿no? Entonces, hay efectivamente una serie de mecanismos que buscan aislar y expulsar de la comunidad de manera social o de manera física al hereje, pero dentro de una lógica que supone la posibilidad de la vuelta, ¿no? De la vuelta al rebaño, ¿no? Y pensemos que al mismo tiempo que la Iglesia, especialmente después de Inocencio III, eh, va a terminar formalizando y normalizando estos mecanismos de persecución, la cruzada, lo que luego va a ser el procedimiento inquisitorial, etcétera, también al mismo tiempo hace una serie de estrategias de reabsorción, ¿no? Digamos, la plantea Inocencio III es, bueno, el obispo tiene que saber si hay algún resquicio en los herejes de volver al rebaño, y en ese caso lo que tiene que hacer la iglesia es flexibilizar sus formas como para poder reincorporarlo, ¿no? Y el ejemplo más rutilante de esto es el franciscanismo, ¿no? Digamos, un movimiento que siempre estuvo ahí en el filo de caerse del otro lado, pero como Francisco es un tipo obediente, finalmente termina, digamos, pero dándole su lugar, digamos, encontrando la fórmula para reabsorberlo, ¿no? Las dos estrategias van juntas, ¿no? La de la expulsión y la aniquilación, pero también la de la reabsorción, ¿no? Entonces, son las dos cosas, no es una pura exclusión. Muchísimas gracias, Eso. profesor. Gracias, profesor. Bien, siendo las 19 horas, estamos en el tiempo. Agradecemos a los participantes, agradecemos las preguntas también y también, obviamente, a Alejandro por la claridad con la cual ha podido resolver nuestras dudas y consultas. Y bueno, también invitarlos a todos y a todas para la próxima sesión, que va a estar protagonizada por el profesor Italo Fuentes en el mes de octubre. Así que le agradecemos, Alejandro. Si quieres darnos palabras finales para despedirte, No, tienes la posibilidad. no, no, mi agradecimiento a ustedes. La verdad que me parece fenomenal poder crear estos vínculos de conocernos de un lado y el otro de los Andes y nada, saber qué es lo que hacemos en cada lado es fundamental, ¿no? Digamos, es algo a lo que debemos propender. Así que, no, el agradecido soy yo por la invitación. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos y que tengan un excelente descanso después de las 19 horas, con 3 minutos que cerramos la sesión del día de hoy. Un abrazo fraterno al otro lado de la cordillera. Muchas gracias, Alejandro. Vale. Chao. Alejandro, Gracias. colegas, Muchas chao. gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, colegas. Un fuerte abrazo.